Buenos días, quien les habla la profesora Margaret Ibáñez Díaz. Hoy vamos a hablar de los tejidos animales y vegetales. Los tejidos animales se componen de células similares que desempeñan una función específica. Además, pueden incluir componentes extracelulares producidos por dichas células. Entre muchas de las funciones que cumplen los tejidos animales están las de permitir el movimiento, dar estructura y sostén, proteger y aislar, incorporar y transmitir el movimiento, formar sustancias, transportar nutrientes, gases y sustancias de desecho. Los tejidos animales pueden ser epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los tejidos epiteliales también son llamados epitelios y se clasifican en de revestimiento y glandulares. El tejido epitelial forma una cubierta protectiva en las superficies de los cuerpos, no solamente en los cuerpos externos, sino también en los internos. Por eso se llaman de revestimiento interno y externo. De revestimiento externo protegen al organismo de daños como golpes, deshidratación, radiación ultravioleta e invasión bacteriana. Son los primeros mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Se le conocen como barreras primarias. Una de estas es la piel. Los epitelios de revestimiento interno realizan funciones como cubrir las superficies internas, ejemplo del sistema digestivo, desde el estómago hasta el ano, como también absorber los nutrientes y el agua. También cubren conductos del sistema respiratorio como las cavidades pulmonares. Los tipos de tejido epitelial pueden ser plano, como los podemos observar en esta figura, cúbico, cilíndrico simple, cilíndrico ciliado, estratificado y epitelio con células. El tejido conectivo. El tejido conectivo también es conocido como conjuntivo y se encuentra localizado debajo de los epitelios que revisten las cavidades internas y muy cerca de los epitelios de las glándulas y los vasos sanguíneos. Está formado por dos tipos de células principalmente, que son los fibroblastos y los macrófagos. Posteriormente sí lo pudo hacer gracias a esta operación. Espero que les guste mucho y luego seguimos con las demás diapositivas. El ligamento cruzado anterior, o ACL por sus siglas en inglés, es uno de los 4 ligamentos principales que conecta el fémur con la tibia. El ACL proporciona estabilidad cuando usted mueve la rodilla. Se puede producir un desgarro del ACL si la articulación de la rodilla sobrerrota o si usted recibe un golpe directo en la parte delantera de la rodilla. Si el ACL se desgarra por completo, el médico le puede recomendar una cirugía para repararlo. Antes del procedimiento, recibirá anestesia raquídea, que adormecerá su cuerpo desde
del pecho hacia la parte inferior, o anestesia general, la que lo mantendrá dormido durante el procedimiento. Durante el procedimiento artroscópico, el cirujano hará unas pequeñas incisiones alrededor de la rodilla, a través de las cuales insertará instrumentos quirúrgicos, incluso una cámara. La cámara transmitirá imágenes a un monitor de TV, las que el cirujano verá durante el procedimiento. Primero, el cirujano quitará las partes restantes del desgarro del ACL de su rodilla. Luego, extraerá parte del tendón rotuliano para utilizar como injerto u obtener tejido donante. El cirujano creará puntos de unión para el injerto mediante la perforación de un pequeño túnel en el extremo de la tibia y luego otro en el extremo del fémur. El cirujano ubicará un extremo del injerto del tendón rotuliano en el túnel tibial. Luego, levantará el injerto a través de la articulación de la rodilla y hacia el túnel femoral para crear un nuevo tendón ACL. Por último, el cirujano ubicará pequeños tornillos en los túneles en cada extremo del nuevo ACL para mantenerlo en su lugar. Durante las próximas 6 a 8 semanas, el crecimiento óseo rellenará estos túneles y estabilizará el injerto. Al final del procedimiento, el médico quitará los instrumentos y cerrará las incisiones. Este procedimiento generalmente dura entre 2 a 2 horas y media. Luego del procedimiento, usted pasará a la sala de recuperación durante 2 a 3 horas y posteriormente regresará a su casa. Probablemente necesite una rodillera ortopédica y muletas durante 1 a 4 semanas. El tratamiento físico supervisado comenzará 2 o 3 días después de la cirugía y continuará durante 6 a 10 semanas. Después de este tiempo, continúe con tratamiento autodirigido el tiempo que sea necesario. Un ACL reconstruido tarda aproximadamente 9 meses en curarse completamente. Debería evitar deportes de contacto, de raqueta y otros deportes que requieran cambios de dirección rápida hasta obtener la aprobación de su médico. Bien, como podemos observar, existen muchas patologías relacionadas con el tejido conectivo, así como también podemos ver el sarcoma de tejido blando, que es un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en los tejidos que conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo. Esto comprende los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones. Más adelante vamos a describir exactamente, dependiendo de cada parte del cuerpo, qué tejido lo forma, si es tejido muscular, si es adiposo, si es epitelial, así que estén pendientes de esta clase. Al final vamos a hacer un pequeño text a ver cómo nos fue en la explicación. El tejido muscular, por ejemplo, se clasifica en esquelético, cardíaco y liso. Está formado por largas y delgadas células que se contraen cuando reciben un estímulo. Podemos decir que el tejido muscular es un tejido totalmente voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede mover a nuestro antojo, no por ejemplo como el corazón, que late sin que nosotros le demos órdenes, o por ejemplo al estómago. El estómago es un músculo liso, pero totalmente involuntario. Siguiendo, podemos clasificar al tejido muscular en esquelético, cardíaco y liso. El liso está formado por células alargadas y fusiformes que poseen un solo núcleo en posición central. El cardíaco, que se encuentra en el corazón, y esquelético, que está constituido por células cilíndricas, pero en su citoplasma se aprecian numerosos miofilamentos que forman unidades morfológicas y fisiológicas llamadas sarcos. Acá podemos observar en esta diapositiva, espero que estén atentos, que el músculo liso forma, por ejemplo, al estómago, que el músculo esquelético forma todo lo que es el sistema óseo y que el músculo cardíaco forma al corazón. Está muy entendible esta diapositiva. Podemos encontrar al tejido nervioso. El tejido nervioso, que está integrado por células denominadas neuronas, que constituyen la unidad funcional del sistema nervioso.
y por otras células conocidas con el nombre de neuroglia o células gliales. Entonces, acá podemos ver a una neurona que está formada por una dendrita, que son ramificaciones absorbentes y cortas que parten del cuerpo neuronal. En ella se reciben principalmente los impulsos nerviosos. Tenemos también el axón, que es una parte fundamental a través de la cual se envía el impulso nervioso a otra neurona, es decir, de neurona a neurona, proporcionando lo que se conoce como sinapsis. Más adelante lo veremos. Las células de Schwann que se enrollan sobre el axón, como podemos ver. Las células de Schwann segregan una sustancia que se llama mielina. Acá también la podemos ver y se encarga de facilitar la conducción del impulso. Empezamos con lo que son los tejidos animales y empezamos con los tejidos animales que se clasifican en parenquimáticos, protectores, de sostén, conductores y secretores. Voy a hacer una comparación con los sistemas de los tejidos animales. Por ejemplo, si hablamos de los protectores odérmicos, estos los podíamos comparar o hacer una analogía con el tejido epitelial porque son los que protegen. Los que sostienen, podríamos hacer una comparación o una analogía con los tejidos conectivos. Los conductores o vasculares podríamos relacionarlos, por ejemplo, con el tejido sanguíneo, con las arterias y las venas. Es decir, que los vegetales también tienen su estructura y sus tipos de tejidos. Por ejemplo, los meristemáticos se encargan del crecimiento de los vegetales. Hay unos que son los primarios, que van desde la raíz al tallo, y otros que son los secundarios, que son los que permiten el engrosamiento del tallo. Bien, el tejido parenquimático, por ejemplo, se encarga de lo que es la clorofila, que está relacionada con la fotosíntesis, pero también de la reserva de almidones en la raíz, el tallo y las semillas. El tejido vegetal fundamental forma la mayor parte de la masa del cuerpo de las plantas. También tenemos los tejidos protectores que recubren la superficie externa de la planta y protegen y lo aíslan. Puede ser epidérmico y suberoso. También tenemos los tejidos de sostén, que está formado por paredes celulares muy gruesas de celulosa, que es la que le da la rigidez a la planta. Y esto al mismo tiempo está formado por el colénquima, esclerénquima y el parénquima, que no aparece acá. Los tejidos conductores están formados por el xilema y el floema, como podemos ver aquí. El xilema transporta en su vida, es decir, de la raíz hasta las hojas, y el floema hace todo lo contrario, es decir, que transporta los almidones después de ser fabricados por la fotosíntesis. Bueno, espero que esto haya sido de mucho agrado, que les haya servido. Nos veremos en una próxima clase.